Práctica 2. En esta práctica lo que vamos a hacer es crear tres piezas, un cuadrado, un cilindro y una pieza que vamos a tener que ir deduciendo y sacando por sus cotas. Y lo que vamos a hacer es luego que si le damos al botón con el nombre de cada uno de los objetos, que el robot te haga la trayectoria de cada uno de los objetos. Voy a intentar poner la imagen de la pieza que voy a empezar a hacer ahora, que es la que tenemos que ir sacando a través de los cálculos, para que se pueda ver en pantalla. Y entonces lo que voy a empezar es por crear un sólido, un tetraedro base. La longitud nos dice que es de 350, la anchura 250 y la altura nos dicen que es de 75. Le damos a crear y aquí ya tenemos nuestra base. Entonces lo que voy a intentar hacer ahora es empezar por la parte superior izquierda. Como podemos ver, tenemos como una especie de cachito de círculo que nos falta, que ese círculo tiene de radio 75. Con lo cual sabemos que si desde este punto de aquí hacemos un círculo con la misma altura y de radio 75, pues podríamos conseguir ese círculo y luego restárselo al cuadrado. Entonces, como vemos, nos quedaría una cosita así. Y para restarle, esta función de aquí, que pone restar, pulsamos, le damos a conservar original que no se vea, y le damos a restar, tenemos que abrir aquí. Y la primera que tenemos que seleccionar es la grande, la que queremos, menos esta, y le daríamos a crear. Entonces ya hemos visto que hemos quitado ese cachito. Entonces le damos a cerrar y ya nos quedaríamos con nuestra pieza. Bien, ahora lo que voy a hacer es ir al círculo de la derecha. Es lo contrario. Ya no es que se está comiendo, se come un cachito de la esquina, sino que directamente el círculo es la esquina. Para eso lo que voy a hacer, y lo que se deduce, es que si el radio es 75, ese círculo, si yo me selecciono, voy a crear por ejemplo un cuadrado, ¿vale? Desde aquí, le voy a quitar la altura para que esté abajo, y si yo le resto 75 de aquí y 75 de aquí, y le doy de longitud 75, 75 y 75, nos quedaría este cuadradito de aquí. Yo ahora lo que voy a hacer es quitarle, con la misma función que hemos hecho antes, la de restar, yo lo voy a quitar. Entonces selecciono la pieza grande, la pieza pequeña, crear, ya se me ha quitado. Pero ahora lo que voy a hacer es crear desde este punto medio un círculo y lo voy a unir. Entonces, sólido, cilindro, desde este punto, le quito el 75 para que esté abajo, porque le voy a dar la altura 75 aquí, de radio 75, y le voy a dar a crear. Entonces, vemos que ya lo tenemos, pero son dos piezas diferentes. Entonces, si le damos aquí, unión, y unimos las dos, ya formaría todo una sola pieza. Lo siguiente que voy a hacer es el triángulo del medio. Entonces, el triángulo del medio se puede ver que la altura desde el punto medio hasta arriba del triángulo es de 75. Entonces, como es un ángulo de 90 grados, 75 por arriba y 75 por abajo, podríamos hacer Pitágoras y sacar el otro lado. Entonces, usamos Pitágoras y decimos que la raíz cuadrada de 75 al cuadrado más 75 al cuadrado nos da 106,06. Ese va a ser lo que mide cada lado de ese cuadradito que formaría si tuviéramos un espejo en ese triángulo. Entonces la cosa ahora es colocar ese cuadrado en ese punto en el que empieza y luego girarlo. Entonces, si sabemos que la pieza entera son 350, para calcular el punto medio es 350 entre 2. Quedaría 175. Entonces, este punto de aquí es 175. Para llegar a ese punto, yo ya sé que el punto medio de la pieza, 175. Entonces,
Como sabemos que el radio, o por así decirlo, el radio o ese ladito de triángulo es 75, si le restamos 75, nos crearía el punto en el que nosotros debemos poner nuestro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle a crear el cuadrado, tetaedro, y entonces vamos a decirle que sea desde el punto medio, desde ahí, desde aquí, menos 75, y la longitud hemos dicho que era 106,06, anchura 106,06 y altura 75, y le vamos a dar a crear. Entonces aquí podemos ver nuestro cuadrado. Entonces ahora a este cuadrado, el cuerpo lo vamos a hacer girar 45 grados en el eje Z, y aquí podemos ver que nos quedaría ese cachito que nos sobra. Entonces ahora, con la función restar, vamos a darle que nos reste y que no conserve esta junto con esta, crear, y aquí podemos ver que nos lo ha quitado. El resto de piezas son sencillas, son cilindro y un cuadrado, que no hace falta explicarlo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle la posición, como hemos hecho en la práctica 1, de las esquinas del cuadrado, como ya hemos visto. Y entonces ahora vamos a ver una nueva función para hacer los circulares, que sería aquí en posición inicial, en ruta, trayectoria automática, y entonces si le damos a circular y crear, aquí vemos que ya nos ha hecho el propio cilindro, nos lo ha hecho ya directamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esta pieza igual, las partes que son rectas las hacemos con los targets y las posiciones normales y corrientes, y todo lo que sea ondulado lo haremos con esta misma función. Una vez ya tenemos todas nuestras piezas, con el mismo mecanismo hemos creado una mesa y hemos colocado las piezas encima de ellas. Para la programación, lo que he creado son varios bucles para cada una de las piezas. Si círculo entrada es igual a 1, entonces le meto un pulso a la salida del círculo, que tiene que estar en 1, y va a hacer el recorrido path 10. Entonces se va a path 10, perdón, al 30, y en path 30 haría el movimiento del cubo. Para pararlo, pongo set to círculo out es igual a 0. Hago lo mismo con pieza y con cubo. Y para que termine el bucle es, si alguna está en 0, entonces va a inicio, y entonces inicio sería otra vez todo. Aquí tengo el path 20, que el path 20 es el de la pieza, el path 30 es el del cubo, y el path 10 es el del círculo.